Hola, ¿qué hacen, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video con Brian y con Kiki. Cabros, saluden. Hola. Vamos a meternos al fin. ¡Pero métanse! ¡Eh! ¡Vamos, cabrón! ¿Por qué no me entra? ¡Yo no puedo entrar! Pero que uno vaya primero, ya Pedro, tú primero. Espérate. 1, 2, 3, ya. Pero no entren todos a la vez. Pero métete bien, Pedro. No puedo entrar entre otra Ahí. persona. Mejor que entre Ya. otra. Chao, cabrón. Esto no se va. Qué penca. Oigan, pero si tengo los Tiffany. ¡No! ¿Qué hacen? ¡Kiki! ¡Kiki! Pero hombre, ¡Verga! reacciona. Anda al agua. ¿Será que es que estaba mirando el Facebook? Me cago. ¿Te podís callar? No, pero que yo que estoy buscando. No, de verdad. Cabrón, ¿por qué el portal no funciona? Cabrón, este portal es muy grande. ¿Y cómo? No sé. El portal lo hicimos muy grande. No, ¿de verdad? El portal está muy grande, chiquillo, tenemos que destruirlo. Por eso no ¿Verdad? podemos ir al maldito Nether. ¿Pero qué hace? ¿Quién, yo? Yo no estoy haciendo nada, tío. Que me estaba encerrando. Oye, el portal no se cierra. Ahí está. ¿Por qué estáis mirando Facebook y jugando a la vez? Eso. Será. Tú- ¿Pero por Oh, qué me what's trata de cerrar? this? ¡No, joder! Brian, ¿qué le hiciste? Nada. Pusiste agua allá afuera. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Ahora sí puedo hacer zoom. El juego me va a 18 FPS. Me lo baja todo el maldito. La madre. Partida épica, cabrón. ¿Por qué me seguís? ¿Quién te sigue? Brian, enciende el portal ahora. Se fue. ¿Quién? Ah, el Kiki. ¿Dónde está aquí? Ah, ¿qué? ¡Eh! ¿Qué pasó? No hizo PT. TP, que diga. Te Oye, pe... ¿por qué no llevaste a la cueva? ¿Qué pasó? Porque... Oye, ¿dónde está ahí? Ya. Yo estoy en la casa. Oye, Ya, ya, pues, ya ¿por qué para no llevaste allá. acá? Madre mía. Pero Brian. Brian, que eres loco, no me quema. Ahí tenía agüita, pues. Oye, Brian, ya. Pero lleva, ¿no? Que tenemos que encender el portal y el otro no funcionó porque era muy grande. Sí, pues. Que estoy comiendo. Estoy Brian, comiendo. ¿te falta comida? Ay, madre mía. Brian, perdón. Con cueva soy el único que conoce la cueva, coño. Toma, pues, Pedro, agua. Me muero. Oh my god. Ya, po. Tengo una idea. Ya, pues, ya los para allá. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo llevaste para la cueva? Oh, what's that? A ver, Brian, enciéndelo. ¿Qué cosa? ¿El portal? ¿No lo veí? No, no está eso. ¿Cómo que no? Madre mía. Ahora lo traes para acá. ¿Por qué no llevaste la cueva atrás? Ah. Ayúdenme, cabro. ¿Qué? Cabro, ayúdenme. ¿Por qué? Aparecí bajo la K. Ah. Oye, ¿qué onda? Cabro, apareció piedra. Brian, encendiste el portal. Sí, Entra. tampoco.
No, No. pero ¿cómo mierda? Acá hay cerdos. Hola, cerdito. Oye, Coño, pero Andrés, ¿tú tienes el Optifine para la 1.7.2? Sí, cerdito, el cerdo tiene una espada. El cerdo tiene una espada. ¿Y cómo sabías entraste? sí, Estoy acá en entré. el Nether. Ah, yo, ¿cómo no puedo entrar? ¿A qué entraste al Nether? Qui- ¿Cómo entraste? ¿Quieren que los mande acá? ¿Quieren Ya, Sí, que los mande? sí. no se puede. ¡Eh! ¡Eje! ¡No ten cuidado con la lava! ¡Cerdos con espada! Yo pensé que hablabais de cerdos del Minecraft con espada, hombre. ¡No! ¡Me creo la tapa! ¡Saltito! ¡Cuidado con el cerdo, loco! Tengo lag que no puedo ni pelear con ellos. Oye, Brian, ¿quieres pillo? Oye, ¿dónde está ahí? ¿Él dónde está? No lo encuentro. ¡Brian! Pero hijo de su... Hijo de... Uy, qué cabrón. Me voy del mundo de Minecraft, chao. Oye, pero el portal... Ay, ya está el portal. Oye, el portal... ¿No se regeneró o No qué? está. Lo li- Qué mierda. Chao. ¿Dónde Guajajajaja. estáis? Guaja, hágame TP, hágame TP. Hágame TP, po. ¿Qué Mierda. dónde están? ¡Hácete, Jome. pe! Estoy en la casa, ¿dónde están? ¡En el Nether! ¿Cómo le pusimos a la casa? ¿Jome? ¿Jome cuánto? Ya, pues alguien me TP. Hágame TP, coño. Me estoy muriendo. Espere, Hágame espere, ya les TP. hago TP, espere. Pero, Espere, espere. yo te espero, pero, apúrate. Voy acá, Te voy a pire. picar, voy a picar hacia abajo hasta ver dónde llego. ¡No! Pedro, ¿tú tienes los... Ay, menos mal. Pedro, ¿Qué? ¿tú tienes el Optifine para la 1.7.2? Sí. ¡Este! ¡Ah! ¡Hágame TP! ¡Me estoy quemando en la lava! Ya, pues. Hoy ya se me TP, pues. Puta que son pesados. Pesado. Espera, espera. ¿Ya llevamos 8 minutos? ¿Qué hacía en el Nether todavía? Que estaba en el Nether. Y no que estaba ahí en la casa. Tengo lag yo. Estoy en el Nether. ¿Y dónde estás que no te vemos? Pues estoy aquí arriba donde, picando esta cosa que alumbra. No me ven. No. Ni tu nombre vemos. En ¡Ey, bueno, serio. los chanchitos, cabrón! No le pegué a los chanchos, van a morir. ¡Arranque, cabrón! Tú vayas a morir, o sea, tú vayas a ser el que va a salir arrancando. Ya salí arrancando. Pedro, ¿dónde estáis? En el Nether. Ya van los TP. Este puede volar, sí sé. ¡Un zombie bebé! ¡Papi, llévame a matar hombres! No, no te voy a llevar, hijo, eres malo. Ah, bueno. ¡Oh! Vámonos. ¿Por qué el hombre cerdo me ataca, pero, me quiere atacar, pero, me queda trabado. Me quedo trabado yo mismo hablando yo mismo. Mi poca boca me traiciona. Cabros, ya llevamos 8 minutos. No, llevan 9 minutos. Que no puedo darles. ¿Cómo se hace el TP? ¿Pongo TPA y tu nombre o qué?
Sí. Sí, TPA. Brian, escribe algo. ¿Quién es Jan Gamer? Ah, no. Brian Gamer. ¿Qué pasó? ¿Nada? Ya aparecieron acá en la casa, ya los teletransporté, ¿qué pasó? Nada. No, Nada, siguen allá. sí. Este lo está troleando, ¿cierto? No. Sí, este otro. ¿Cómo te llama? Yo me llamo... Pero es que les hago TP y no. no me funcionó mi TP. ¿Cómo acepto el TP? Pues ahí dice TP accept. Ah, ok, ya entendí. Y, TPA. acepto el... Y pongo eso y acepto... Y... ¿Pongo el nombre de él? ¿O no? Sí. ¡Me teletransportaron! ¿Dónde estoy? Brian, ¿me teletransportaste tú o qué? Sí, ¿Y dónde está ahí? aquí está ahí. Yo no te puedo ver. Yo sí. Ah, sí. A ver, entonces, si yo pongo mi nombre. TPA Andrés el Pro... No, Kiki 10266. No funcionó mi comando. Escribí mal. Voy a tener que hacerte... ¿Cómo? Kiki 102. Vale, me he teletransportado a la casa. ¡No, hijo de tu... Me he teletransportado a la casa, Brian, tenés que poner TPA. Tu nombre y después nombre de... Brian, ¿qué hacía ahí? ¡Coño! ¿Por qué no me quemo? Ahora me quemo. Ayúdenme, pues cabrón, sean así. me quedo yo. Ah, miércoles. ¡No! ¿Qué pasó? He muerto. ¿Qué pasó? ¡Que son malos! Yo no hice nada porque a mí me hizo la misma, pero yo fui más rápido. No está troleando el cabrón. Ya, no cojan mis cosas, cabrones. Solamente un momento. Estoy tapando la lava. Cabrón, no puedo coger... Ahí está. Mi cosa, ¿qué le cogió? Yo estoy aquí apagando la lava. Pues yo estoy aquí enojándome por lo que me hacen. Cabrón, ¿qué ha hecho? No ponga más la... No No, ponga... La casa se ve bacán. Ya, pues me robaron cosas ustedes que son malos. Brian, deja la de robar. madre. ¿Qué te pasó? Ay, Yo no hay sé. cositas. Hay cositas. ¡Ah, murió! Güey, no me raté. Yo no necesito una bota ya. ¿A quién le Pero ¿quién me ha respondieron? matado? Nadie te mató. ¿Quién te va a matar? Pues no ve que me morí. Toma. Toma esto. Yo me quedo como en el pico. Toma esto. A ver si tú tenías... Ay, yo. Toma esto. Mm.
Tengo 5 de sandía. La voy a plantar. Quédate con el resto, quédate con el resto. ¿Quién? Tus pantalones. ¡Zanahoria! Tú tenías mi zanahoria. Brian, ya, pues no robes cosas. Oye, si no, yo estaba acá en el pueblo. Ya, pues, pero también me cogiste mis cosas, profe. ¡Cabra, apareció lava otra vez! ¿Dónde? ¿En dónde, mami? Empieza. Que sí hay lava. ¿Cómo se hacía esta cuestión? Oye la lava, en serio. Música, sonido. Ya, cabro. Vamos a jugar. El video está aquí. Mierda, que no puedo verla. No puedo abrir la mesa de crafteo. Ah, bueno, hoy vamos a dejar Ah, el video ya. hasta aquí. Si les ha gustado el video, dale like, suscríbanse, compártanlo y nos vemos hasta la próxima y hasta luego.